Bueno, bendiciones, hermanos. Le bajamos un poquito el volumen, ¿no, hermano? Hermano Rubencito, ¿me bajas ahí, por favor? Bueno, perdón, hermano Rubén. Dios lo bendiga, hermanos. Realmente, hermanos, estaba yo un poquito rebelde esta semana acerca de lo que iba a compartirles. El pastor ya me había dicho 1 o 2 semanas antes, ¿verdad? ¿Cómo vas con la predicación? No, pues fíjate que no se me ocurre nada. No me vengas con eso, porque ya hace 2 semanas que dije. No, sí, pero todavía no se me ocurre nada. El martes pasado compartí, hermanos, algo de la oración y empezó con la pregunta: ¿por qué es importante la oración? Viendo ahorita el testimonio del hermano Rubén Hernández, si este hombre no fuera una persona de oración, realmente, hermanos, ¿hasta dónde hubiera llegado? Aunque esté lavado con la sangre de Jesús, aunque tenga la promesa de vida eterna, ¿hasta dónde hubiese llegado? Realmente, hermanos, yo creo que la oración, sobre todo cuando estamos niños, es algo de lo más difícil para tener una relación con Dios. Realmente, cuando le dicen a un niño, vamos a orar, pues como que te están pidiendo que vamos a ver las telenovelas, ¿verdad? Y te sientas aquí conmigo, en lugar de ver las caricaturas. Realmente, hermanos, la oración es algo muy difícil. Realmente, hermanos, aunque estemos tratando de enseñarles a ustedes los beneficios, las promesas que se pueden cumplir con la oración, hermanos, realmente es algo sumamente difícil. La oración, hermanos, es muy complicada. Para que yo les pueda hacer sentir a ustedes lo que yo siento en la oración. Para mí, hermanos, la oración, hermanos, es la única manera con la que puedo hablarle a Dios. Yo no puedo, hermanos, hablarle a Dios con un canto. Puedo alabarle con un canto, hermanos, pero no puedo hablarle con una canción. Tengo que ser específico con Dios, hermanos, cuando necesito algo. Cuando este hombre, Rubén Hernández, le sucedió esto y todo ese montón de emociones chocando adentro de él. ¿Qué es lo que él estaba pensando, hermanos? Él acaba de decir lo que él pensaba. Él estaba pensando: y todo lo que he hecho antes, todo lo que he creído antes, ¿por qué está sucediendo esto? Él, hermano, se lo está compartiendo a ustedes. Yo he escuchado a personas que dicen que ellos saben qué es lo que Abraham estaba pensando cuando Dios le pidió entregar a su único hijo, Isaac. Hay hermanos que dicen: mira, él estaba pensando esto y esto. Pero yo, hermanos, mientras no me lo demuestres, en la Biblia dice, no te lo voy a poder creer. La oración, hermanos, es muy importante, porque orar, hermanos, es platicar o comunicarse con Dios. La oración, hermanos, es para pedir, es para rogarle, es para suplicarle a Dios que nos resuelva diferentes necesidades. Y yo creo que la primera de las necesidades que nosotros estamos acostumbrados a suplicar y a rogar a Dios, hermanos, es la sanidad personal, o la sanidad de alguien, o la sanidad de una persona que no viene a la iglesia, de un familiar. También, hermanos, con la oración intercedemos para que se solucionen los problemas, los propios y los de otras personas. Intercedemos también, hermanos, por la salvación de otros.
o por la salvación de nuestros hijos. También, hermanos, con la oración pedimos por la libertad de los que están oprimidos por el diablo. Y lo hacemos, hermanos, por medio de una oración. Hoy, hermanos, en este día, las cosas de Dios son de las cosas que yo creo que las personas menos quisieran escuchar. Venía de la ciudad de Chihuahua y nos pusieron ahí en el camión a todos los maestros una película que se llama El Remanente. Yo vi todos al principio poniéndole atención, pero en cuanto se empezó a desarrollar la trama, cada quien, hermanos, empezó a voltear a otro lado, empezó a sacar el celular, empezaron a sacar la tablet, empezaron a contar chistes. Nada más que el chofer del camión nunca quitó la película. O sea, la película la tuvieron o la tuvimos que escuchar, hermanos, de principio. Muchos de ellos, de los que van ahí, tienen su religión, o tenemos nuestra religión, cada quien. Y yo venía meditando, porque yo venía observándolos, a ver qué es lo que venían haciendo. Y yo encontré, hermanos, que cuando nosotros nos metemos a una religión, nos hemos vuelto intolerantes. Pero, hermanos, aquí está la sorpresa que yo encontré. No nos volvemos intolerantes a los católicos, ni los católicos, hermanos, se vuelven intolerantes a los cristianos, sino tanto católicos como cristianos, hermanos, se vuelven intolerantes a las cosas de Dios. Todos, hermanos, por caer en una religión. Nosotros, hermanos, los cristianos, de alguna manera nos han predicado y nos han dicho: no es una religión, es un estilo de vida. ¿Sí? ¿Por qué somos cristianos? Porque hemos aceptado, hermanos, que Jesús es Dios. Bueno, voy a cambiarlo así. Hemos aceptado, hermanos, que Jesús es el Cristo. ¿Y qué quiere decir la palabra Cristo, hermanos? El ungido, el enviado de Dios. De ahí, hermanos, que somos cristianos. Aún los católicos, hermanos, son cristianos. Pero yo encontré eso, hermanos. Nos hemos vuelto intolerantes a la palabra de Dios. Yo he escuchado, hermanos, de los cristianos decir el rapto de la iglesia, aún a pesar de que viene en la escritura, decir que eso no es cierto. Lo he escuchado, hermanos, de cristianos. He visto a otras religiones, hermanos, ni siquiera poner atención a este tema. Y luego, hermanos, por ahí salía que la gente se empezaba a ir con Dios, pero los cuerpos se quedaban ahí tirados. Y toda la demás gente pensaba que era una peste, porque son personas, hombres, mujeres, niños, niñas, era indistinto, quienes de repente se caían muertos y ya. Hasta que empezaron ahí unos investigadores y se empezaban a encontrar que la Biblia decía que es el rapto. Y claro que para las demás personas en la película dice que es como una pandemia, que es como una peste. Gente que empezaba a morir sin motivo aparente. Y se ve, hermanos, cómo los cuerpos caían al suelo y ahí se quedaban con ropa, vestidos, simplemente desmayados. Perdón. Realmente, hermanos, la fortaleza con Dios viene de la oración. Y la oración, hermanos, es muy impopular entre nosotros. Todas tus emociones, hermanos, o el momento que le sucedió al hermano Rubén Hernández, es el momento, hermanos, más exacto, más preciso o más indicado de orar a Dios, de decirle qué es lo que sientes. Yo veía cuando veníamos en el camión y entendí otra cosa, es que también
creo que hemos predicado de otra manera, y no de la manera en que se necesita anunciar el Evangelio. Todos, hermanos, hasta ahorita sabemos que Dios es amor, y el que no ama, entonces no conoce a Dios. Pero también es cierto, hermanos, que Dios va a juzgar, y al que no se haya entregado, al que no haya reconocido a Jesús, Dios, hermanos, lo va a culpar de la muerte de Jesús. Y yo creo que eso, hermanos, realmente no nos atrevemos a predicarlo tan fácilmente. Si tú no aceptas a Jesús, no solamente perderás tu vida eterna, has perdido la comunión con Cristo, y tercero, eres culpable de la muerte de Jesús. Aún hay más. La oración, hermanos, se toca más a partir del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, no se usa mucho la palabra oración. Viene la palabra invocar, viene la palabra rogar. Sí viene la palabra oración, pero yo creo que en el Nuevo Testamento he visto que se usa más veces. La oración, anteriormente, hermanos, comenzó con el tercer hijo que tuvieron Adán y Eva. Dice así, hermanos, Génesis capítulo 4, versículo 26. A Set le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjense bien, desde entonces los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Dios, hermanos, ha hablado siempre. Dios usaba voz audible en el huerto, en el paraíso, para hablar con Adán. También, hermanos, Dios hablaba audiblemente a Moisés, a Aarón, el sumo sacerdote. Dios también, hermanos, habla por medio de sus estatutos, por medio de sus leyes, su palabra escrita. Dios le habla a la iglesia por medio, hermanos, de los profetas que Dios ha señalado, no de los que se autoproclaman como profetas. Y cuando el profeta, hermanos, le hablaba al pueblo, no le hablaba para decirle que iban a prosperar, no le hablaba para decirle que te ibas a ir a predicar el evangelio a otra nación. Cuando el profeta del Antiguo Testamento hablaba, hermanos, hablaba para llamarle la atención al pueblo. Por eso, hermanos, no querían a los profetas del pueblo de Israel. De hecho, dice el pueblo que matas a los profetas, ¿verdad? Dice así, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces, hermanos, el profeta no declaraba prosperidad al pueblo, sino les llamaba la atención y les ponía el dedo donde más les dolía. Por eso eran impopulares. Después, hermanos, Dios habla por medio de sus apóstoles, por medio de sus discípulos, por medio del cuerpo de Cristo y sus 5 ministerios: el pastor, el profeta, el maestro, el apóstol, el evangelista. Pero la oración, hermanos, tal y como inició en el Antiguo Testamento, hermanos, era una forma para educar al pueblo y enseñarle al pueblo quién es Jehová, quién es Dios. El corazón, nada más cuando se encuentra en aflicción
o cuando tiene necesidad, hermanos, implora con un dolor y lo hace de una manera muy natural, pidiéndole ayuda. Unos le piden ayuda a un amigo, pero otros, hermanos, claman pidiéndole ayuda a Dios. Lo diferente es, hermanos, que hay quienes entienden que se necesita de una elocuencia y adornos en las palabras para orar en público y en voz alta. Pero para orar, hermanos, no necesitas tener un excelente vocabulario. Para hablarle a Dios, hermanos, tienes que hablarle como tú hablas normalmente. Israel, hermanos, tiene muchas oraciones que repetía en la mañana, en la tarde, en la noche. Uno de ellos, hermanos, se llama Shema Israel. Y esto, hermanos, dice así: la oración de Shema Israel: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Graba estas mis palabras, marca con ellas tus manos, ponlas frente a tus ojos, en el umbral de tu casa, en la puerta. Instruye a tus hijos, Israel, compártelo en tu casa, predícalo en las calles, en la noche al acostarte, al despertar. El primer mandamiento en la vida es: el segundo al primero es semejante: a tu prójimo amarás como a ti mismo. Y con esto alcanzarás la vida eterna. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Tú conoces, hermano, los mandamientos. Este es el primer mandamiento que se le dio a Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiere decir esto, hermanos: el Señor Dios uno es. Y lo encontrarás, hermano, también en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9. Y comienza diciendo así: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que se enseñaran, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasas ustedes a tomarla. Y de ahí me brinco hasta el versículo 4, que dice así: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si continúas leyendo el 6, el 7 y el 8, encontrarás: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Repítelas a tus hijos cuando estés en la casa, cuando andes caminando, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas como una señal en tu mano, que estén frente a tus ojos, y escríbelas en los postes de tus casas y en tus puertas. Esto, a resumidas cuentas, hermanos, es Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9. Esto, hermanos, es completamente lo mismo que la oración Shema Israel, que los judíos todavía repiten por la mañana, a mediodía, por la noche. Y esta oración, hermanos, no es más que una forma de enseñarles quién es Dios. Nosotros, hermanos, ahora con la oración tratamos de comunicarnos con Dios. Roberto Hernández, después de todo ese cúmulo de emociones encontradas, finalmente, hermanos, Dios
le habló. Finalmente Dios habló a su corazón. Está dolido. Realmente, hermanos, es un precio muy alto. Y es un precio, hermanos, que no lo hemos tenido que pagar todos. Él tuvo que pagarlo. Pero Él, hermanos, ha estado dispuesto a seguir adelante. Ha estado dispuesto a seguir adelante. La oración, hermanos, es lo que te va a dar fortaleza para continuar en este camino. Es la oración, hermanos. Dice Mateo, hermanos, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad es que te cuides, que te pongas en alerta en todo momento. Velad no significa solamente que no duermas en la noche, sino significa que en todo momento estés atento, porque la tentación está esperando su momento. Dice que el espíritu sí quiere estar con Dios, la carne también, hermanos, pero no tiene ganas de pagar el precio. La carne es débil. Dice Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Cambio la palabra mirad por fíjate, cuídate y ora, porque no sabes cuándo será el tiempo. ¿El tiempo de qué, hermanos? Ellos, era Jesús hablándole a los discípulos que se habían quedado dormidos. No saben cuál es el tiempo en el que iban a apresar a Jesús los soldados romanos. No lo sabían. Y Jesús, hermanos, se los había anunciado muchas veces. Hermanos, tú no sabes cuándo será el tiempo. ¿El tiempo de qué, hermanos? El tiempo cuando Dios venga por su pueblo. Fíjate y cuídate, hermanos, porque las señales se están dando. Hay señales para saber, hermanos, cuándo el tiempo está más que cerca. Ciertamente de la hora y del día nadie sabe, pero las señales, hermanos, que indican que está muy próximo. Ya terminaron por ahí en Israel, hermanos, de construir el altar. Ya terminaron de hacerlo. Vi la noticia ahí en Noticias Cristianas. La oración, hermanos, es lo único que te va a dar fortaleza para lo que sientas. La oración, hermanos, es, a mi punto de vista, la única manera con la que puedes comunicarte con Dios. Y recuerda, hermanos, que comunicarse con Dios no solamente significa yo le hablo, Él me escucha, sino también, hermanos, significa que Él te va a hablar y tú tendrás que escuchar. Y cuando escuches, hermano, tendrás que obedecer. ¿Qué hice yo, hermanos, para estar arriba de este púlpito? Yo no hice nada, hermanos. Lo hizo mi generación anterior. Obedeció y yo recibí la bendición. Pero ahora, hermanos, yo tengo que obedecer para que mi familia, para que mis hijos, para que mis nietos reciban la bendición. Así como otros obedecieron y yo soy bendecido por causa de ellos, ahora yo, hermanos, tengo que obedecer para poder
continuar la bendición de Dios sobre mi familia. Fíjate bien, hermanos, la oración, comunicarse con Dios. Tú le hablas a Dios y Dios te va a escuchar, pero después Él te va a hablar y tú tendrás que escuchar y obedecer. La oración, hermanos, trae sin número de bendiciones. La oración, hermanos, trae la mayor de las fortalezas a tu vida como cristiano. La oración, hermanos, es lo que más te va a poner cerca de Dios. No ores, hermano, con vanas repeticiones. Dice así Mateo 6:7, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Háblale a Dios, hermano, con tus sentimientos y allá en tu lugar. Y no te olvides, hermano, en la iglesia los martes son de oración. Hermanos, que el Señor les bendiga.